Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Proyecto presentado por la alumna Hernández Espínola Yuritsi Daniela de la asignatura Dictamen de los Estados Financieros, impartida por el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a este video, en el que tiene como objetivo principal reconocer que es una sociedad mercantil, así como sus diferentes clasificaciones y aspectos básicos que la conforman, para ser capaz de emplear dicha información si en algún momento nosotros como contadores queremos constituir una. En este video nos adentraremos en conocer qué es una sociedad mercantil, por ende, las diferencias entre personas físicas y morales. Posteriormente visualizaremos y nos adentraremos en la definición de las 6 formas en que podemos clasificar las sociedades. El contenido específico de esta unidad son, como primer punto, organismos mercantiles, segundo, sociedad de nombre colectivo, tercero, sociedad en comandita simple, como cuarto tenemos sociedad de responsabilidad limitada, quinto, sociedad anónima, sexto, sociedad en comandita simple y por último, sociedades cooperativas. Segundo, sociedad de nombre colectivo. Para comenzar, debemos de saber que siempre que se inicia con un tema, debemos de leer la definición, puesto que será el punto de partida que comprende todo lo que abarca. En este caso, vamos a conocer una de las varias definiciones de un organismo mercantil. Cooperativa. Para comenzar, hay que mencionar que un organismo mercantil se conoce como la unión entre dos o más personas para realizar un fin común de naturaleza comercial a través de la aportación de capital de dinero o en especie, de acuerdo al marco legal establecido por ambas personas. Las personas que rigen tienen obligaciones y derechos definidos. Dentro de los derechos y obligaciones podemos mencionar que las sociedades mercantiles, por estar dotadas de personalidad y patrimonios propios, como cualquier otro sujeto de derecho, responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, con excepción de aquellos que, conforme a la ley, son inalienables o no embargables, es decir, una persona distinta de sus socios. Es importante saber diferenciar qué tipo de personalidad posee una sociedad, ya sea mercantil o civil. Es por eso que a continuación se muestra un diagrama donde se define y se ejemplifica quién será persona física y quién moral. Como podemos ver, una persona física es todo aquel individuo que realiza cualquier actividad económica, el cual tiene derechos y obligaciones. Por ejemplo, un empleado, un comerciante, un profesionista o un vendedor. Mientras que una persona moral es un conjunto de personas físicas que se unen para realizar un fin colectivo y a la que la ley otorga capacidad jurídica para tener derechos y obligaciones. Un ejemplo de esto puede ser las corporaciones, las fundaciones o, en este caso, una sociedad mercantil. Si bien no hay una sola clasificación para las sociedades, es por eso que en el siguiente diagrama podrás apreciar 6 de estas formas. Como primero tenemos la forma de constitución. Aquí se divide en dos: las sociedades de derecho regulares, que son las que se constituyeron en escritura pública y efectivamente realizaron su registro en el Registro Público de Comercio. Como segundo, las sociedades de derecho, que son las irregulares, y estas son las que están en funcionamiento sin tener su debido registro en el Registro Público de Comercio u otro requisito omitido. Otra forma es el tipo de capital. Aquí de igual manera se divide en dos y son las sociedades de capital fijo, que son cuando en caso de que se requiera aumentar o disminuir el capital, se deberán cumplir los siguientes requisitos: celebrar y protocolizar la Asamblea General Ordinaria e inscribir el acta al Registro Público de Comercio. Como segundo, las sociedades de capital variable, que pueden aumentar su capital sin rebasar el monto autorizado sin tener que cumplir los requisitos anteriores. Otra de las formas es la responsabilidad jurídica, y aquí se divide en 4.
Como primero son las sociedades de responsabilidad subsidiaria, y estas son que si la sociedad no puede cubrir el total o parcialmente sus obligaciones, se le exige el pago a los socios. Como segundo son las sociedades de responsabilidad solidaria, y es que una tercera persona puede exigir el pago a cualquiera de los socios cuando se haya acabado los recursos en contra de la sociedad. Tercero, la sociedad de responsabilidad limitada es que cada socio responde solo con su aportación. Como cuarto, es que la sociedad de responsabilidad ilimitada, y aquí los socios pagan también con su patrimonio personal. Otra forma sería la responsabilidad de los socios, y aquí se divide en tres, que son las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades de responsabilidad ilimitada y las sociedades de responsabilidad mixta. En esta última es que hay socios que responden de manera limitada y otros de manera ilimitada. Después sigue la doctrina jurídica, y aquí se divide en tres. Las sociedades de personas, que se constituyen con una razón social, las sociedades de capital, que se constituyen con una denominación social, y las sociedades mixtas, que se constituyen con una razón social o una denominación social. Y por último, se clasifican por nacionalidad, aquí ya sean las sociedades mexicanas o sociedades extranjeras. En las sociedades mexicanas son constituidas con domicilio social en la República Mexicana y bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles, mientras que las sociedades extranjeras son las que se constituyen con otro domicilio social fuera de la República Mexicana y sin la Ley General de Sociedades Mercantiles. La sociedad de nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Cabe mencionar que la razón social se formará con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figure la de todos, se le añadirán las palabras y compañía u otras equivalentes. El ingreso o separación de un socio no impedirá que continúe la misma razón social hasta entonces empleada, pero si el nombre del socio que se separe aparece en la razón social, deberá agregarse a esta la palabra sucesores. Es importante decir que, tomando en cuenta lo dicho anteriormente, cualquier persona extraña a la sociedad que haga figurar o permita que figure su nombre en la razón social quedará sujeta a la responsabilidad ilimitada y solidaria que establece el artículo 25 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los socios no pueden ceder sus derechos en la compañía sin el consentimiento de todos los demás, y sin él tampoco pueden admitirse a otros nuevos, salvo que, en uno u otro caso, el contrato social disponga que será bastante el conocimiento de la mayoría. En el contrato social podrá pactarse que a la muerte de cualquiera de los socios continúe la sociedad con sus herederos. Respecto a la sociedad en comandita simple, es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. La razón social se formará con los nombres de uno o más comanditados, seguidos de la palabra y compañía u otros equivalentes. Cuando en ella no figuren los de todos a la razón social, se agregarán siempre las palabras sociedad en comandita o, en su defecto, la abreviatura S. en C. El socio o socios comanditarios no pueden ejercer acto alguno de administración, ni aun con el carácter de apoderamiento de los administradores, pero las autorizaciones y la vigilancia dadas o ejercidas por los comanditarios en los términos del contrato social no se reputarán actos de administración. Para los casos de muerte o incapacidad del socio administrador, no se hubiese determinado en la escritura social la manera de sustituirlo a la sociedad, hubiera de continuar
podrá internamente un socio comanditario, a falta de comanditados, desempeñar los actos urgentes o de mera administración durante el término de un mes, contando desde el día en que se da la muerte o incapacidad. En cuanto a la sociedad de responsabilidad limitada, es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador. La sociedad de responsabilidad limitada existirá bajo una denominación o bajo una razón social que se formará con el nombre de uno o más socios. La denominación o razón social irá inmediatamente seguida de las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada o de su abreviatura S.D.R.L. Es de suma importancia mencionar que ninguna sociedad de responsabilidad limitada tendrá más de 50 socios y que el capital social nunca será inferior a 3 millones de pesos. Se dividirá en partes sociales iguales que podrán ser el valor y categorías desiguales. En el caso de la sociedad anónima podemos decir 3 puntos importantes. El primero es que esta sociedad es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. La denominación se formará libremente, pero será distinta de la de cualquier otra sociedad y al emplearse irá siempre seguida de sus palabras "sociedad anónima" o de su abreviatura S.A. Hay que mencionar que para poder constituir una sociedad anónima se requiere de 4 puntos esenciales. Como primer punto es que haya 2 socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos. El segundo, que el capital social no sea menor de 50,000 pesos y que esté íntegramente suscrito. El tercero, que se exhiba en dinero efectivo cuando menos el 20% del valor de cada acción pagadera en numerario. Y el cuarto, que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse en todo o en parte con bienes distintos del numerario. Dentro de la sociedad en comandita por acciones, es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Para el caso del capital social, se estará dividido en acciones y no podrán cederse sin el consentimiento de la totalidad de los comanditados y el de las 2/3 partes de los comanditarios. La sociedad en comandita por acciones podrá existir bajo una razón social que se formará con los nombres de uno o más comanditados seguidos de la palabra y compañía u otros equivalentes. Cuando en ella no figuren los de todos, a la razón social o a la denominación, en su caso se agregarán las palabras sociedad en comandita por acciones o en su defecto la abreviatura S. en C. por A. Respecto a la sociedad cooperativa, mencionamos que es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua. Su propósito es satisfacer necesidades individuales y colectivas realizando actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Dentro de las sociedades cooperativas podemos encontrar agrupaciones de la siguiente manera: de consumo, de producción y de ahorro y préstamo. En el caso de consumo, podemos decir que en esta sus miembros se asocian para obtener en común artículos o bienes o servicios para ellos en sus hogares o sus actividades de producción.
Para el caso de producción, decimos que aquí sus miembros se asocian para trabajar en común en la producción de bienes o servicios, aportan en su trabajo personal, físico o intelectual, independientemente del tipo de producción que realicen. Y por último, en el caso de ahorro y préstamo, estos se constituyen y organizan conforme a la Ley General de las Sociedades Cooperativas. Su objetivo es realizar operaciones de ahorro y préstamo con sus socios y forman parte del sistema financiero mexicano con el carácter de integrantes del sector social sin ánimo especulativo. Para el caso del capital social, se integran por certificados de aportación que pueden hacerse en efectivo, en bienes, en derechos o en trabajo. Los certificados son nominativos, indivisibles y de igual valor. Deben actualizarse anualmente. Como requisito principal es que se debe contar como mínimo 5 socios y estos deben de ser específicamente personas físicas. Después de abordar los temas respecto a las sociedades mercantiles, puedo llegar a la conclusión de que es muy importante y fundamental que conozcamos de manera precisa cada una de las sociedades que existen dentro del ámbito empresarial, ya que nosotros como futuros contadores debemos de tomar en cuenta este tipo de sociedades, cómo constituirlas y algunos de los requerimientos para llevarlas a cabo. Puedo mencionar por último que me parece que es un tema bastante importante y que debemos tener conocimiento grabado para el futuro cuando apliquemos como profesionistas, ya que nos va a servir de mucho para saber qué tipo de sociedad es la que nos vamos a enfocar cuando estemos laborando y poder de alguna manera orientar a las personas que quieran enfocarse en lo mismo que nosotros. De mi parte sería todo. Me despido no sin antes agradecer el tiempo que se tomaron por ver este pequeño video. Muy buen día.